Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. El otro día, mientras navegaba por internet, me encontré con esta página que es muy similar a una especie como de tendencia o patrón que seguro habrán notado. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de estas páginas en las cuales, conforme vas deslizando, entran en pantalla ciertos elementos y se activan ciertas animaciones. Por ejemplo, aquí tan pronto esto está visible, se dispara ese movimiento. O aquí conforme voy deslizando, se dispara este confeti, ¿no? Y lo habrán visto en otros sitios, por ejemplo aquí se activa este portal que no había cargado y sale esta animación, ¿ok? Y es algo que seguramente habrán visto en otros sitios, por ejemplo Lineal, que es una app. Aquí cuando deslizamos, llegamos a cierto punto, se muestra el dashboard y se queda activo, por ejemplo. Conforme van deslizando, suceden más cosas. Lo mismo lo han visto también, por ejemplo, en la página de GitHub, que al momento de deslizar sale este mensaje. O al momento de deslizar se activa la terminal o al deslizar salen estos menús contextuales. Lo habrán visto en varios sitios y seguro que se han preguntado, ¿cómo es que se hace este tipo de animaciones? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la forma? Y si siguieran su intuición, seguramente lo primero que les viene a mente es sencillo, agregamos un event listener y escuchamos el scrolling y dependiendo de cuánto hayamos deslizado, disparamos alguna animación o metemos algún elemento. Y si piensan así, están en lo correcto. Ciertamente todas estas animaciones se pueden, en mayor o menor medida, se pueden replicar con el Event Listener. Por ejemplo, chequen esto. Se pueden replicar con un Event Listener de scrolling. Es cierto, se pueden replicar, pero el tema es que agrega mucha carga, mucha sobrecarga a el navegador y reduce el desempeño de su sitio. O seguramente si no reduce el desempeño, seguramente va a tardar muchísimo más en cargar y entonces es una pésima experiencia de usuario. Y justamente eso es lo que les quería mostrar el día de hoy, una mejor manera de recrear estas animaciones a través de una herramienta o API del navegador que se llama Intersection Observer. Así que si les interesa, vamos allá. Lo primero es, vamos a poner esto aquí. Lo primero es mostrarles un poquito de código que ya había trabajado. Nada muy complicado. Se trata de tres archivos. Un archivo HTML en la cual tenemos un elemento de sección con clase container. Tenemos divs con clase de card. Todos dicen last fit, ¿ok? Tenemos un archivo de estilos, nada fuera de lo común. El container le damos un aspecto flex en columna hacia abajo para que estén enlistados. A la clase de tarjeta le damos unos estilos básicos, pero ojo, lo importante es que tiene una opacidad de 0. Y es cuando card tiene la clase de show al mismo tiempo, es que la opacidad regresa a 1. De tal manera que, por ejemplo, si yo aquí agrego show, se activa esta maravillosa animación digna de un sitio como este, ¿ok? Es una animación muy sencilla que sirve de ejemplo para mostrarles cómo hacer esto con Intersection Observer, ¿ok? Entonces ya descubrimos cuál es la lógica detrás de esto y ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos uso de Intersection Observer? Muy, muy, muy sencillo. Esta herramienta o API funciona de la siguiente manera. Creamos una instancia de Intersection Observer. A dicha instancia le pasamos una función de callback. Recuerden que una función callback es algo que se va a llamar cada vez que ocurra cierto evento. Y además le pasamos un objeto de opciones para personalizar al observer. Ya que tenemos esta instancia, a través de un método, le pedimos que observe algún elemento en particular. En este caso, le vamos a pedir que observe esta tarjeta de acá. Y entonces lo que va a ocurrir es que este observer va a estar, valga la redundancia, observando al elemento y va a estarlo observando cada vez que entre o salga de la pantalla. Lo mismo que entre por arriba, lo mismo que entre por abajo, salga, no importa. Lo que importa es que va a observarlo con respecto de un ancla, un elemento ancla, y el elemento ancla, por defecto, de forma predeterminada, es la pantalla. Entonces, ese es el comportamiento. Cada vez que el elemento que le pidamos que observe entre o salga del elemento ancla, la pantalla, va a activar este callback. Entonces, vamos a ponerlo en código. Lo primero es crear una instancia. Yo la llamaré observador. Y observador va a ser igual a una nueva instancia de Intersection Observer. ¿Ok? Y recuerden que Intersection Observer recibe dos argumentos. El primero es una función de callback y el segundo es un objeto de opciones.
Ahora, esta función de callback automáticamente va a tomar a todos los elementos que nuestro observador esté observando y los va a pasar por acá. Entonces los pasa como un array. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Los pasa como un array. Y entonces, ya con estos en mano, ahorita lo que yo haré es simple y sencillamente loguearlos en pantalla. Ya tenemos la instancia. Le hemos pasado los dos argumentos y lo que sigue es indicarle qué elemento queremos que observe. Ahora mismo tengo esta tarjeta con ID de test. Entonces lo que haré es decir test es igual a query selector. Aquí vamos a pasarle esto para que sea ID. Y luego accedemos al método de observe y le pasamos el elemento en cuestión que queremos observar. En este caso queremos observar a test. ¿Vale? Y ahora lo que va a ocurrir es que el observador va a estar observando a test y cada vez que test entre o salga de la pantalla va a disparar esta función callback. Y recuerden que ahora lo único que estamos haciendo es loguear en pantalla. Por lo tanto, si yo viniese para acá y accediera a la consola, cada vez que yo entre o salga se va a disparar. Y aquí nos podemos ver que nos loguea un array. Ahora mismo hay un solo elemento porque estamos observando a uno solo que es test. Y aquí hay varias propiedades que vale la pena revisar. La primera, bounding client rect, que es las medidas y posicionamiento del elemento en cuestión. Si expandemos, notaremos que nos dice, bueno, estaba con respecto a bottom a menos 18, tiene tanto de altura, estaba tanto del lado izquierdo, tanto de top, tanto de ancho, tanto de right, nos da las medidas exactas del rectángulo. Otra propiedad muy importante es esta propiedad que dice is intersecting. Is intersecting se refiere a si nuestro objeto está empalmado o está visible o está dentro de nuestro elemento ancla, que en este caso y de forma predeterminada el elemento ancla es la pantalla. Okay, entonces ahora mismo nos dice que sí. Bueno, aquí nos dice que no estaba en pantalla, pero aquí seguramente que habrá otro que nos va a decir que sí estaba en pantalla y es que estuve deslizando arriba y abajo. Otro de ellos muy importante es target. Target es la propiedad que nos va a permitir acceder al elemento. Y aquí nos dice, oye, tu elemento es un div con la ID de test. Y estas son las tres propiedades ahora que vamos a estar utilizando. Vale, entonces ya que tenemos esto, vamos a replicar de forma muy básica este tipo de animaciones. Lo que haremos es agregarle a esta tarjeta la clase de show, para lo cual vamos aquí a quitar show y lo que haremos es, recuerden que entries es un array, ¿ok? Ya lo vieron ahí en consola, por lo cual vamos a tomar dicho array, vamos a ciclar por él, vamos a tomar cada uno de los elementos que esté dentro del array y entonces aquí lo que vamos a hacer es precisamente hacer uso de un if. Si el elemento está intersectando, de acuerdo a la propiedad, si el elemento está dentro de la pantalla, vamos a agregar la clase de active. Caso contrario, vamos a removerla. Aquí vamos a agregarle un show, que es el nombre de nuestra clase. Bueno, aquí podemos haber hecho un toggle, por ejemplo, también. Podemos haber hecho un toggle, pero pues ya vamos a quedarnos con lo que nos dio el buen tío Copilot. Y ahora notarán que automáticamente, tan pronto yo actualizo la página, esta tarjeta está visible. Entonces, lo que haremos es aplicar este efecto no solo a este test, sino que vamos a aplicarlo a todas las tarjetas. Para lo cual, vamos a agregar un cards, es igual a query selector all, traemos todos los divs con clase de card. Y aquí, ojo, al momento de pasar al observador, al momento de pedirle que observe algún elemento, solo le podemos pasar un elemento a la vez. Por lo tanto, no podríamos hacer aquí un cards. Para lo cual, otra solución es loopear a través de cards. Y en cada iteración, con cada elemento, pasarle dicho elemento al observador. Y ya está, notarán que automáticamente ya están visibles y conforme yo voy deslizando, pareciera ser que están siempre visibles.
Y es que aquí ya entra en juego el tema de las opciones. Y es que sucede que el observador va a llamar a nuestra función callback tan pronto una milésima parte del div o del elemento en cuestión entre en pantalla. Entonces, tan pronto una fracción del div entre, se dispara nuestra función. Entonces, ¿cómo podemos tunear un poquito el comportamiento a través de este objeto de opciones? Una opción que nos sirve mucho es la opción de threshold, ¿no? Threshold. Y aquí en threshold vamos a decirle qué porcentaje del elemento tiene que estar visible, tiene que estar dentro del elemento ancla, la pantalla, antes de que dispare. Si nosotros le pasamos 1, le estamos diciendo quiero que esté el elemento en su totalidad, 100%, dentro de la pantalla y solamente hasta que esté el 100 dispara la llamada, dispara la función. Entonces notarán que aquí hay un espacio en blanco. Asumo que aquí habrá un 20% de div, deslizo un 50, 60, 80, deslizo 100 y se activa. ¿Ok? Lo mismo el siguiente, aquí abajo. Deslizo, está en blanco, un 80, 90, 100 y se activa. Entonces, ya está, se ve pro, ¿no? Bueno, pro en lo que cabe. Pro en lo que cabe. Y entonces, si yo bajase, por ejemplo, esto a 0.5, le estoy diciendo tan pronto entre la mitad, dispara la llamada. Y entonces lo que va a ocurrir es que se va a volver visible. Aquí comencemos hacia abajo. Se va a ver visible, ahí lo vieron, la mitad. A la mitad, ahí. A la mitad, otra vez. ¿Ok? Y ojo, notarán que esto funciona tanto al entrar como al salir. Miren aquí arriba. Cuando sale, como ya no está visible, lo removemos. ¿Ok? Y entonces podemos modificar este comportamiento con threshold, o también lo que podemos hacer es modificarlo con root margin. ¿Ok? Aquí en root margin vamos a agregar un margen con respecto al elemento ancla, que bueno, aquí en JavaScript es el elemento raíz. Recuerden que el elemento raíz de forma predeterminada es la pantalla. Bueno, nuestro elemento ancla es la pantalla. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una especie de margen falso o virtual entre la pantalla y los elementos para modificar en qué punto queremos que se active. Por ejemplo, si yo le agregase un margen negativo de 100 píxeles, bueno, 100 píxeles es, vamos a agregar 50. Notarán, por ejemplo, que cuando yo deslizo aquí abajo, no es sino hasta que el elemento ha pasado estos 50 píxeles que se dispara el callback. Por ejemplo, aquí deslizo y se muestra. Ojo, ya no estoy con el threshold, ahora estoy con 50 píxeles. Deslizo, pasan 50 píxeles desde que el elemento está visible y se activa. ¿Ok? Y lo mismo aquí arriba. Si yo regresase hacia arriba, vean el ratón, 50 píxeles y se activa. 50 píxeles y se activa. Entonces aquí pueden jugar con dar en algún punto de la pantalla. Por ejemplo, me imagino que esta de acá a lo mejor apuntan a que se muestre a la mitad. Pero si nos vamos a GitHub, si nos vamos a Linear, notarán que una vez que entra este efecto del dashboard, no importa si se sale o si no, ya no, se queda así. ¿Y cómo podemos replicar este comportamiento? Muy sencillo, lo que podemos hacer es, bueno, podríamos modificar la lógica, a no removerle la clase, u otra cosa que pueden hacer también para motivos de desempeño, por ejemplo, para que el observador ya no esté observando, es decirle, ¿sabes qué? Tan pronto el elemento esté empalmado, esté visible, quiero que dejes de observarlo. Hago tan sencillo como acceder al método de onObserve. Tomamos el entre actual y accedemos a la propiedad de target. Recuerden que con target es que podemos acceder al elemento en cuestión. Y ahora lo que va a ocurrir es que una vez que se activa la animación, ya no vuelven a desaparecer. ¿Ok? Y de esta manera obtenemos un comportamiento muy similar a estas animaciones de estos sitios, pero sin caer en todo el overhead, como lo llaman en inglés, de estar escuchando cada uno del scroll del event listener, lo cual es mucho código, es mucho más complicado y de esta manera podemos
llegar a personalizarlo a nivel milimétrico de píxeles. Y lo mismo pueden crear un observador para las tarjetas. Y luego pueden crear otra instancia, nos llamaremos observador 2. Es igual a New Intersection Observer. Y pueden agregar distintos observadores para distintos elementos de la pantalla o para distintos callbacks. Por ejemplo, en este observador, la función es agregar las clases de show. Podrían agregar otro observador para ejemplos de lazy loading en alguna imagen. Podrían agregar algún observador para disparar música, para cambiar el fondo del sitio. Seguramente habrán visto sitios como por ejemplo el sitio de Remix. Creo que es remix.run. Y entonces aquí, conforme van deslizando, aparecen estos elementos, ¿no? Y salen estas cosas, estos elementos nuevos. Bueno, este tipo de animaciones las pueden crear precisamente con esta herramienta de Intersection Observer. Y con ello terminamos el video del día de hoy. Si les ha gustado, regalen un me gusta. Suscríbanse para más contenido como este y nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.